Bueno, hermanos. Sí, ¿perdón? Sí. Bueno, hermanos, estamos viendo el drama de las Escrituras, ¿cierto? Sí. Y hasta ahora hemos visto este drama en 5 actos. Por un lado vimos la creación, vimos que la historia se trata de Dios, vimos la caída, en donde la humanidad pecó, vimos también la historia de Israel, tuvimos un pequeño interludio, tuvimos también la historia de Jesucristo y ahora vamos a pasar a la historia de la iglesia. Para la próxima semana ya estar tratando el acto final, que es ya de la consumación, ¿cierto? Hoy nos enfocaremos en cómo vivimos los creyentes hoy y de qué forma podemos actuar o continuar en este relato que avanza hacia su conclusión. Por eso el título de esta predicación es Propagando la noticia del Rey. Así que, hermanos, los quiero invitar a que leamos ahí en Hechos, capítulo 1. La predicación va a estar centrada en los versículos del 3 al 11, pero sin embargo los quiero invitar a que leamos desde el 1 al 11, porque son 2 versículos, poquito, y también nos va a ayudar también al resto de la predicación. Dice así: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esto es palabra de Dios. Y curiosamente fueron las últimas palabras de Jesús en su ministerio en la tierra, así que igual tiene una importancia para nosotros. Pero podríamos preguntarnos por qué leer el libro de Hechos para este asunto. Dios siempre ha tenido un pueblo para sí, ¿cierto? Y eso lo vimos también en la predicación de cuando Dios escoge a Israel. Pero este libro, el libro de Hechos, marca un punto de inflexión en la historia de la redención. Hechos relata la historia de la iglesia, nuestra historia. Las personas que se mencionan ahí son nuestros hermanos y hermanas. Somos parte de la historia junto con ellos y de la misión de la iglesia. Entonces, este asunto es muy importante para nosotros. Hechos cubre un periodo corto, 3 décadas, 30 años. Para algunos es mucho, para otros es poco. Todo comenzó aquí con hombres y mujeres, impulsados por el Espíritu Santo. Todo comenzó en esos 30 años, donde se proclamó el Evangelio al mundo y se impactó en todas las áreas de la vida. Entonces podríamos nosotros igual preguntarnos: ¿qué puede hacer Dios a través de un grupo local moderno de creyentes en la ciudad de Osorno durante el mismo periodo de tiempo? Solo Dios lo sabe. Así que confiemos y esperemos en el Señor. El texto de Hechos que leímos nos lleva a la idea que hay una historia en progreso. Algo está pasando, ¿ya? Y vemos que aquí hay una persona que no dice su nombre, pero es Lucas, y está escribiendo su segundo libro. Y de hecho les voy a invitar a que leamos parte del primer libro que él escribió en Lucas. Vamos a ver la introducción de Lucas, que es Lucas 1, de los versículos 1 al 4. Dice así: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas entre nosotros, que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra,
también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Como les decía, aquí hay dos obras. El primero fue el Evangelio, ¿cierto? Y ahora el segundo es Hechos. Y todo apuntaría a que es el mismo autor. ¿Por qué? Porque es el mismo estilo de escritura. Y vemos ahí que esa introducción, con esta introducción que leíamos primero del libro de Hechos, es muy similar. Y Hechos retoma los eventos en donde termina el Evangelio de Lucas. Y esto era muy particular del género de los libros históricos de ese tiempo. De ahí vamos a leer un poco respecto a eso. Se presume que Lucas era una persona culta, tenía un oficio de médico. Se presume también que era un acompañante en los viajes misioneros de Pablo, ¿ya? Y qué buena compañía, ¿cierto? Porque Pablo recibió muchos azotes, al igual que los compañeros que estaban junto con él. Todos recibieron maltrato por el nombre de Jesús, entonces tener un médico al lado servía de mucho para curarlos ahí en ese sentido. Pero Lucas también fue un escritor, ¿ya? Y eso lo podemos ver aquí produciendo dos obras, pero también vemos que es un investigador. Vemos ahí que aparece en la introducción de Lucas, y también es un historiador. Y esto se nota en sus obras, porque vemos en el libro de Hechos, si pueden darse el tiempo esta semana de leerlo completo, van a ver que Hechos resume los sermones de dos personas súper importantes, Pedro y Pablo, ¿ya? Y es muy curioso porque capta la esencia del mensaje de ellos. Antes era súper imposible copiar palabra por palabra, pero Lucas tomaba nota de los sermones, tomaba nota de los viajes, y así de esa manera pudo escribir los libros que estamos viendo aquí, sobre todo el libro de Hechos. Entrevistó a personas claves, recopiló detalles y una gran cantidad de información de escritos de lo que ocurrió en ese periodo. Entonces tomó tanto lo oral como también lo que estaba escrito. En su labor, él escribe sobre lo que hizo Jesús, y eso lo veíamos acá en el libro de Hechos. Y eso nos recuerda algo súper importante, que es lo que tenemos que tener de cuenta desde un principio, que la historia, el cristianismo, no se basa en una especulación, no se basa en una imaginación de una persona, mucho menos se trata de nosotros mismos, se trata de la revelación histórica, objetiva y verdadera de Jesucristo. Ahora, ¿a quién le escribe Lucas? Lucas le escribe a una persona que se llama Teófilo, que el nombre en griego dicen algunos que podría significar amigo de Dios o amado por Dios. Y Lucas le quiere entregar más certeza sobre lo que está aprendiendo esta persona. Al parecer, Teófilo se le llama excelentísimo, eso lo pudimos ver ahí en la introducción a Lucas, y es porque probablemente era un oficial de alto rango del Imperio Romano, y que esta persona se convirtió al cristianismo. Pero también esta persona se estaba involucrando en ayudar financieramente a Lucas para que investigue, informe y escriba sobre la obra de Jesús. Entonces, en ese sentido, Teófilo viene a ser un patrocinador o un mecenas, que se le llamaba antiguamente, que eran aquellas personas que entregaban dinero para que se pueda escribir un cierto escrito, que en este caso vemos tanto Lucas como Hechos, pero también para que pueda ser divulgado, para que puedan llegar otras personas a leerlo. Entonces ahí no hay un mero afán personal de Teófilo. Pero vemos también, y nos puede quedar la duda, porque leímos ahí también la introducción del libro de Lucas y también Hechos, que se le llama excelentísimo, y ahora aquí en Hechos se le está diciendo estimado Teófilo. ¿Qué pasó ahí? Algunos eruditos teorizan, ¿ya? Y dicen que puede ser por un lado porque aquí en Hechos Lucas quiere enfatizar la amistad que tiene con Teófilo. Y es por eso que le llama estimado, ya habiendo compartido tanto tiempo, habiendo hablado tanto rato del Evangelio, de lo que hizo Jesús, claramente se debió haber entablado alguna amistad al hacerlo. Pero también puede ser por algo que se llama economía lingüística, ¿ya? ¿Qué significa eso? Antes no existía el papel, se escribía todo en papiro. Entonces, que de hecho era lo más parecido al papel de hoy en día.
Se organizaban en bandas largas y se doblaban para que formaran ciertos rollos. Por eso escuchamos a veces que las personas dicen los rollos de la escritura. Y entonces aquí probablemente le está diciendo estimado para ahorrar recursos y espacio, más que nada. Entonces por eso puede ser una economía lingüística. Ahora vamos más al libro. El libro se llama Hechos y ese era un género de libros. En el mundo antiguo se utilizaba para describir los grandes eventos de un pueblo, de una ciudad o de los grandes héroes, de las cosas que habían hecho. Sin embargo, nosotros acá notamos en el libro de Hechos que se nos está narrando una serie de sucesos históricos. Por lo tanto, el libro de Hechos tiene un propósito narrativo. Y en la antigüedad, de hecho, solo los libros históricos tenían prólogos históricos, que es lo que comienza ahí en el libro de Lucas y lo que también está acá en el libro de Hechos. Por allá en el siglo II y el siglo III, algunos autores le asignaron el nombre de Hechos de los Apóstoles. Y sí, ciertamente los vemos involucrados en esta narrativa, ¿cierto? Pero Lucas está dejando súper en claro de que los hechos se tratan de una persona, de Jesucristo, y de lo que está haciendo y de lo que está enseñando. Entonces, ¿cómo conciliamos ese nombre que ahí, de hecho, lo teníamos ahí en nuestra Biblia? ¿Acaso sacrilegio? No. Eh, lo conciliamos porque, ¿de qué manera está haciendo y enseñando Jesús? Lo está haciendo a través de la iglesia y en el poder del Espíritu Santo. Pero eso lo vamos a ver ahí en el texto y vamos a ver cómo la iglesia continúa con el ministerio de Jesús. Y otro propósito que vemos ahí también es que Lucas parece preocupado por la actitud romana hacia el cristianismo. Por ende, este libro se debió haber escrito por un propósito político legal también. ¿Por qué? Porque si vemos, de hecho, en el libro de Hechos, que los están persiguiendo y los están matando. Entonces, este libro serviría para mostrar y defender ante el mundo que el cristianismo es militarmente inofensivo y legalmente inocente. Por ende, el Evangelio de Jesús en el cristianismo era lícito y podía servir para defenderse en este sentido este documento. Pero también vemos aquí que se está enseñando algo, que hay un énfasis evangelístico aquí de parte de Lucas, y es porque nos muestra las buenas noticias del Rey Jesús, que en Cristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y que su evangelio no solamente alcanza a pescadores, no solamente alcanza a personas cultas como Lucas, sino que también alcanza a cortes romanas, a filósofos griegos, a granjeros, entre muchos otros. El mensaje que se nos está dando aquí es que Cristo está redimiendo todas las cosas. Y ahora ya vamos un poquito más al texto. Y el texto, hay tres elementos importantes que recordar. Vemos que la predicación se llama propagando la noticia del rey. Y vamos a ver tres elementos que recordar. Por un lado, el mensaje del rey. Por otro lado, los testigos del rey. Y por otro lado, el camino del rey. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el mensaje del rey que está en los versículos 3 al 5. Pero antes de eso, Lucas en Hechos 1 está retomando lo último que mencionó en su primer relato, las obras y enseñanzas de Jesús. Los quiero invitar a que leamos Lucas 24, del 44 al 53, que es ya la última parte del Evangelio de Lucas. Dice así: Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Permiso. Notamos ahí en lo que veíamos de Lucas que ese es el término, cómo termina el Evangelio.
Y acá vemos el inicio de Hechos. Pero si se dieron cuenta, no son las mismas palabras, José. No son las mismas palabras. ¿Por qué ocurre esto? Los historiadores en ese tiempo se tomaban la libertad de arreglar elementos con sus propias palabras o hacer paráfrasis. Así los lectores lo verían como una variación de estilo y no como una omisión. Entonces ahí podemos notar que si bien son los mismos acontecimientos, hay otros detalles y hay otros énfasis, pero el relato es el mismo. Pero vemos ahí que Lucas está haciendo su labor de escritor, de historiador. Vamos a ver ahí en el versículo 3, lo vamos a leer de nuevo. Dice así: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino. Aquí ocurren dos eventos de este rey, el padecimiento y la resurrección. Son dos eventos muy cruciales y que de hecho los cantábamos hace poco. Primero el padecimiento. Durante la vida y el ministerio de Jesús, muchas personas se levantaron en su contra, buscando matarle. Es traicionado inclusive por uno de sus discípulos, por Judas, y fue abandonado por el resto. Y fue llevado a sufrir una tortura, expuesto en una cruz, siendo castigado como un ladrón. En ese lugar, él entrega su vida, muere cargando el pecado del pueblo de Dios. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Vemos misericordia, porque él recibe el castigo que nosotros merecíamos. Y vemos también gracia, porque él nos da la paz que nosotros no merecíamos. Ciertamente él murió y fue sepultado. Vemos después que resucitó al tercer día de entre los muertos, como lo declaramos en el credo, venciendo la misma muerte. ¿Por qué? Porque él es el Hijo de Dios. Jesús se presenta durante 40 días a muchas personas, y de hecho Pablo nos cuenta en la carta de los Corintios que fue a más de 500 personas que se apareció. Se reencontró entre medio de eso con sus discípulos y se apareció con pruebas convincentes. ¿Cuáles eran esas pruebas convincentes? Que él estaba vivo. Él estaba vivo. Y ahora los discípulos que se estaban encontrando con él podían oírlo, verlo, palparlo, inclusive comieron con él. Él no era un fantasma, era el Cristo resucitado. Y ahora, ¿por qué esto de las pruebas convincentes es tan importante? En la antigüedad, para probar que algo era verdadero, no se necesitaba carbono 14 o unas pruebas de laboratorio. ¿Cómo probaban que algo era verdadero? Si es que habían testigos, si es que había alguien que había visto lo que había ocurrido. Eso Jesús lo sabe. Lucas también lo sabe y por eso lo recopila. Y eso es para mostrar al mundo que Jesús ha resucitado. Ahora, vamos a ver también que aquí tiene varios encuentros entre Jesús y los discípulos, y esto tuvieron una temática. ¿Cuál era esa temática? El reino de Dios. Y ese es el mensaje del rey. Jesús ya había hablado en el Evangelio de Lucas sobre el reino más de 30 veces. Y podríamos preguntarnos igual, ¿cuál es el mensaje del reino de Dios? Es el Evangelio. El mensaje de todo el ministerio de Jesús, el Evangelio. El reino de Dios es el gobierno de Dios en las vidas de su pueblo, quienes como ciudadanos de este reino reciben el perdón de pecados y la vida eterna. Él es el rey dando su vida por su pueblo, por esta comunidad del rey. Los apóstoles y la iglesia en el libro de Hechos adoptaron este mensaje de Jesús y lo hicieron parte de sí. Y de hecho, vemos después que hablar del reino de Dios significó predicar el evangelio. Fue muy similar. Entonces, vemos en consecuencia que la resurrección de Cristo es el fundamento de la misión y del mensaje de la iglesia. El mensaje del rey continúa porque el reino está muerto. Su reino está aquí y avanza. Jesús es supremo sobre la muerte. Ahora vemos ahí en el inicio del versículo 4 que dice que también se reunió con ellos. Y esto era otra prueba convincente. ¿Por qué? Hay algunos eruditos que traducen esta frase reuniéndolos como comiendo sal con alguien o tomando sal juntos. Medio raro, ¿cierto? Pero el sentido es el mismo. Jesús comió con sus discípulos. Y esta era
otra prueba, compartieron mesa. Fue una prueba visible, ellos lo vieron, no era un fantasma. Jesús estaba resucitado. Ahora leamos los versículos 4 al 5. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Vemos que Jesús les da una orden: no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Le da dos instrucciones muy difíciles para cualquiera: quédense y esperen. Y esto se entiende en el contexto histórico, ya que el último lugar al que querrían volver los discípulos es a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí habían matado a Jesús. Entonces, el destino que tuvo Jesús iba a ser el mismo que ellos iban a tener. Entonces, el lugar donde no se quieren quedar es Jerusalén. Pero Jesús les dice que se queden. Jesús durante su ministerio les enseñó a sus discípulos que su Padre enviaría al Espíritu. Nuevamente reafirma esta promesa, pero ahora de manera más específica, porque les entrega un lugar, Jerusalén. Les da un tiempo, dentro de pocos días. Ellos no lo sabían, nosotros lo sabemos, fueron 10 días. Muy pocos días. Les dice el modo: serían bautizados con el Espíritu. Ahora, la palabra bautizar literalmente significa sumergir o inundar. Y de esto han surgido muchos debates sobre el tema del bautismo. Aunque no es el centro del texto, les voy a dar unas palabras breves sobre esto. La palabra bautizo no solo aparece como sumergir en la palabra, sino que también aparece como lavar. Y eso es súper importante, porque de hecho los fariseos se sorprenden cuando Jesús no se estaba lavando las manos conforme al ritual de los judíos. Y ahí la palabra que utilizan es esa: bautizo. Pero por lo mismo, esta palabra, bautizar, se solía usar como, perdón, el acto de bautizar se solía usar como medio de purificación o lavamiento. Pero cuando en las Escrituras se trata del bautismo del Espíritu, se refiere al derramamiento del Espíritu, al cumplimiento de la profecía de Isaías 44:3, de Ezequiel 36:27 y de Joel 2:28-32, que vamos a leer esta última. Ahí el resto lo pueden ver después. Vamos a Joel 2, que de hecho para aquellos que están siguiendo el leccionario, que lo leímos hace muy poco. Dice así, Joel 2, del 28 al 32. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Y como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Vemos que aquí sobre esta profecía está apuntando, sobre esta promesa está apuntando. El bautismo del Espíritu, por un lado, es el cambio de corazón, pero también es la capacitación del Espíritu para predicar el Evangelio. Y esto está ocurriendo cuando en Pentecostés. Jesús en ese momento en Pentecostés ya se había ido. Y las personas, los discípulos que estaban ahí, predican aun cuando el idioma de sus auditores es diferente. El bautismo del Espíritu reúne y une a personas distintas para formar el cuerpo de Cristo, la comunidad del Rey. El mensaje del Rey continúa porque como comunidad tenemos su Espíritu y su palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver el mensaje del Rey con nosotros? Nosotros necesitamos recordar que este reino no nos pertenece. Por ende, nosotros debemos abandonar nuestras ambiciones. Este reino le pertenece a su rey, aquel que pisó la cabeza de la serpiente, aquel que venció al mal y redimió todas las cosas, aquel que resucitó de entre los muertos. Este reino se hace a la manera de Dios. La obra de Dios se hace a la manera de Dios, con su mensaje y con el poder de su espíritu. Y el mensaje del rey es el mismo mensaje que la iglesia tiene hoy. Cristo vino a redimir todas las cosas.
Vino a rescatar lo que se había perdido. Y como dijo Jano, la predicación anterior, ¿qué es lo que se había perdido? El cosmos. Y eso es lo que vino a redimir. Los efectos del reino de Dios son palpables en Cristo. Es restaurada nuestra relación con Dios, porque ahora podemos llamarle Padre. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos. En Cristo es restaurada nuestra relación con nosotros mismos, porque ahora nosotros no somos autónomos. Tenemos un rey que gobierna nuestra vida y no es un rey déspota, es un rey que nos ayuda en nuestros pesares. En Cristo es restaurada nuestra relación con las personas y el mundo, porque el Espíritu forma una comunidad entre los redimidos y los envía a amar a los que Dios ama. La iglesia tiene que continuar entregando el mensaje de su Rey, y este es que en Cristo encontramos redención. Ahora vamos a pasar a los versículos 6 y 8, donde vamos a ver que nosotros somos los testigos del Rey, no los testigos de Jehová. Leamos el versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Los discípulos comienzan esta sección con una pregunta, y los eruditos dicen que aquí en el griego el verbo preguntar indica una repetición. Probablemente a todos les estaba preocupando este asunto sobre el reino. ¿Y por qué les estaba preocupando? Porque era la conversación que Jesús más tenía. Él estaba hablando sobre el reino de Dios. Pero lamentablemente, aquí los discípulos estaban teniendo otra visión sobre lo que era el reino de Dios. Porque ellos tienen ciertas presuposiciones cuando escuchan esta pregunta. Ellos tienen una visión triunfalista, política, confusa y limitada. Porque ellos piensan que Israel ahora sería liberado de la opresión extranjera, de los romanos. Y de esa manera se subyugaría, teniendo a este rey terrenal, subyugarían a los demás pueblos. En su pensamiento de ahora en adelante, solo quedaban victorias. Ya no iban a haber más derrotas para el pueblo de Israel. En su confusión, inclusive dudan si este rey lo iba a hacer, porque por algo le preguntan. Pero en su finitud, aún ellos piensan que este reino es un reino meramente político. Podríamos ser injustos con los discípulos y criticarlos fuertemente, pero la verdad es que muchas veces somos como los discípulos, con expectativas y esperanzas falsas. Y necesitamos, al igual que ellos, que Dios venga a nuestra vida y nos muestre la verdadera expectativa que debemos tener y la tarea que debemos realizar. Ahora, veamos la respuesta que entrega Jesús. Ahí el versículo 7 primero. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Le estaban preguntando por el reino y Jesús habla de tiempo. Y este tiempo le pertenece a Dios. Él es Dios sobre el tiempo. Jesús no dice que el futuro no importa, sino que dice que algunas cosas solo tiene derecho Dios en saberlas. Dios está en completo control de todo lo que ocurre, todos los acontecimientos, nada se escapa de su mano. Y qué bueno que es así. Qué bueno que es así. Porque así de esa manera Dios tiene la autoridad. Y Él conoce todos los tiempos. Y eso debería darnos descanso a nosotros, a nuestras mentes ansiosas y controladoras. Vemos también el mandato de ser testigos en el poder del Espíritu, que eso lo vemos ahí en el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por un lado hay cosas que no pueden saber, pero por otro lado hay cosas que sí se les dan a conocer. Y una de ellas es la misión de estas personas. Van a ser los testigos del Rey. Jesús los llama mis testigos. Y es curioso que una de las últimas palabras que mencionó Jesús estando aquí en la tierra es ustedes serán mis testigos. Esta palabra, ¿qué significaba? Por un lado, una persona que ha observado un hecho, un acontecimiento, y por otro lado, es una persona que presenta un testimonio ante otras personas sobre lo que ha visto y lo defiende. Entonces ahora van a hablar de lo que han visto y oído, el precioso evangelio de Jesús. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. Esto ya lo habíamos visto hace poco.
Y esto ocurre en Pentecostés, en Hechos 2. El Espíritu Santo se vuelve un actor principal en la vida de la iglesia. Por él son acompañados y capacitados para propagar el mensaje del reino. Y esto hace eco de cuando Jesús fue bautizado, porque el Espíritu desciende sobre él, lo fortalece y Jesús realiza su misión. Y ahora el Espíritu Santo está descendiendo sobre los discípulos, los está capacitando y fortaleciendo para que vayan y hagan su misión. Ahora, el Espíritu Santo no es una mera capacitación, ni una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Procede del Padre y del Hijo. Y esto refleja algo súper importante. La misión no se hace en nuestras fuerzas, ni nuestras capacidades. La misión de Dios se hace junto con Dios. Él es quien prepara todos los tiempos para propagar las noticias de su reino. ¿Cómo nos involucra esto a nosotros? Debemos comprender este pasaje en toda la historia de Dios. Desde el inicio, la obra redentora de Dios es que vino a recuperar y restaurar aquella buena creación. La redención es mucho más amplia que el reino de Israel, como pensaban los discípulos. Va hasta los confines de la tierra, quiere todo el cosmos. Esta redención resignifica el contenido de la palabra enemigos, porque si bien los israelitas miraban con recelo por un lado al Imperio Romano, por otro lado a sus vecinos, los samaritanos, y ahora Jesús les está diciendo, vayan y bendigan a esas personas. Bendigan a sus enemigos. Sean luz. Esta noticia que ustedes han conocido, compártansela a ellos. Y ahora, no solo los apóstoles están involucrados, cada creyente está involucrado. Nosotros no fuimos testigos presenciales de la resurrección, eso es verdad, pero somos destinatarios del testimonio de testigos presenciales. Recibimos esto por escrito. Cada creyente es lleno del Espíritu Santo, plenamente capacitado para ser testigos del reino. Y somos testigos del Rey porque el reino de Dios ya está aquí. Este llamado a ser testigos es ser luz para el mundo y no alumbrar un pequeño rincón. Ahora, vemos que Jesús los está enviando a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y esto qué involucra? Que este reino ya no es solamente Israel, sino que también serán los gentiles, como lo veníamos hablando. Entonces, lo que le está diciendo Jesús, la gran noticia es para tu familia, para tu vecindario, para tu ciudad, para tu nación y hasta los confines de la tierra, para todo el mundo, inclusive para tus enemigos, para esos que no te caen bien. Y ahora vamos a ver un pequeño panorama, porque aquí lo que vemos en el versículo 8 es prácticamente toda la estructura que veremos del libro de Hechos. Y vamos a ver, desglosándolo así como está ahí. La misión en Jerusalén, esto se encuentra en Hechos del capítulo 2 al capítulo 7. Y ahí observamos primero el derramamiento del Espíritu. Las personas que provenían de otros lugares pudieron entender el Evangelio. En aquella instancia se levanta Pedro y predica el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y se añaden muchas personas. Se forma la primera comunidad de creyentes que aprendía de los apóstoles. Compartían entre ellos y oraban juntos. Y ahora Pedro y Juan visitan el templo y sanan a un cojo. Entonces no solamente están enseñando lo que Jesús enseñaba, están haciendo lo que Jesús hacía. ¿Y qué pasa por eso? Son arrestados, son encarcelados y también advertidos de que si seguían predicando, les iba a ir mal. Pero ellos no pueden callar lo que vieron y oyeron. Luego ocurre una oposición humana, se manifiesta y tratan de manera brutal a los apóstoles, pero ellos no se detienen, es más, se gozan en padecer en el nombre de Jesús. Y vemos también que persiguen a Esteban, un líder nuevo de la iglesia, que servía y predicaba. Y a Esteban no solo lo persiguen, sino que también lo matan. Sin embargo, la expansión del reino es inminente, nada lo puede detener. La iglesia es preservada por Dios. Y esto nos enseña dos cosas que se repiten en el resto del libro. La dependencia del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios es lo que hace que la iglesia se sostenga y lleguen los que el Señor quiere.
Vemos después la misión en Judea y Samaria. Judea era la región en la que Jerusalén se ubicaba y Samaria era la región colindante del norte. Y esto ocurre entre Hechos 8 al 12. Y se observa aquí que la predicación hacia los gentiles se cumple. ¿De qué manera? ¿De manera organizada? ¿Ellos hacen planificación estratégica? No. Estalla una persecución contra la iglesia en Jerusalén. Prácticamente son obligados por Dios para ir y predicar. Pero son esparcidos por las tierras de Judea y Samaria y siguieron haciendo lo mismo, predicar el evangelio. Y aquí algo súper importante, todos los hermanos se involucraban. Los hermanos y hermanas que estaban participando en esa comunidad. Lucas resalta a Pedro y a Felipe, además de que es llamado una persona al evangelio que se llamaba Saulo de Tarso, y que luego de hecho lo conocemos como Pablo, de perseguidor a seguidor de Cristo. Entonces lo que hablábamos recién tiene fundamento. La palabra de Dios también va hacia los enemigos. El evangelio es llevado a las casas de los gentiles. Pedro, después de una intervención divina, reconoce que Jesús lo está llamando a compartir con los gentiles y a comer con ellos. El mismo espíritu que ellos recibieron se derrama sobre los gentiles. Y después vemos también que se predica el evangelio hasta los confines de la tierra. Vemos eso entre Hechos 13 al 28. Notamos que se aumentan los esfuerzos por una expansión, ahora sí un poquito más organizada, comenzando desde la iglesia de Antioquía, en Asia, Grecia y Roma, que era el mundo conocido en ese entonces. Y resalta la labor de dos personas, Pablo y Bernabé. Pero también el esfuerzo comunitario en establecer comunidades a través de la plantación de iglesias. Y ese fue un proceso magnífico. Se predicaba la palabra, se establecían líderes para supervisar a la comunidad, se celebraba la cena del Señor, al igual que nosotros. Y algo interesante de Pablo es que constantemente visitaba las iglesias para fortalecerlos. Pablo no era una persona que dejaba una iglesia, ya me voy y no vuelvo más. Los visitaba nuevamente para fortalecerlos. Entonces vemos que el alcance es grande, porque Jesús quiere restaurar el gobierno de Dios sobre toda la creación y sobre toda la vida humana. Esa es la extensión de la redención. Y por ello somos enviados como testigos hasta la última de la tierra, en el poder del Espíritu, no en nuestras fuerzas, de manera comunitaria, no en esfuerzos individuales, con el mensaje de Cristo, no con nuestro mensaje. Nosotros somos testigos del Rey. Ahora vamos a ver el camino del Rey, que es un nombre bonito que le puse para hablar sobre la ascensión del Rey. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 9 al 11. Leamos el versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Como les decía, vemos la ascensión de Jesús aquí, un hecho objetivo, que nosotros confesamos también en el credo de los apóstoles, todos los domingos antes de la Santa Cena. Para Lucas, la ascensión es una confirmación de la resurrección y una coronación para el rey. Es la exaltación de este rey. Pero vemos que habían diferentes auditores leyendo este texto. Por un lado, habrían griegos que al escuchar este relato era confrontador, porque ellos solo habían escuchado en historias de héroes que ascendían al cielo después de morir y se convertían en dioses, como por ejemplo ellos tenían ahí su leyenda de Hércules. Pero ahora están siendo confrontados con una historia real, con testigos reales. Y vemos a los judíos también, que para ellos escuchar la palabra ascensión era un poquito más común. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían ángeles que subían y descendían, como un movimiento normal. Sabían también de Elías en el Antiguo Testamento, que había sido llevado al cielo. Pero ahora no se trata de una persona piadosa meramente, se trata de la exaltación del Señor. ¿Y qué implicaba esta ascensión? Cuando un maestro se iba, llamaba a un discípulo y le entregaba la responsabilidad a alguien de continuar con ello. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Moisés llamando a Josué, vemos en Elías llamando a Eliseo, y esto se conocía antiguamente como el modelo de sucesión. Y Jesús, ¿a quién le está dejando? A los discípulos, como sucesores, a su iglesia. Ellos van a ser los que van a proclamar su mensaje.
¿En dónde ocurre esto? Se nos relata el lugar en el Evangelio de Lucas. Se nos dice que fue en los alrededores de Betania, a menos de 4 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, aquí en Hechos, en el versículo 12, se nos menciona que el lugar exacto fue en el Monte de los Olivos. Que no hay contradicción en ello, todo esto. Es meramente el tema de los detalles, como hablábamos al inicio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? En este relato se nos sitúa desde la perspectiva de los discípulos. Ellos están viendo a Jesús levantado. Y se nos destaca que los apóstoles son testigos de las obras de Jesús. Noten que la palabra mirar y ver se repite en los 3 versículos que están ahí, en el 9, el 10 y el 11. Ellos darían testimonio fidedigno de que este acontecimiento ocurrió en tiempo y espacio. También la construcción de estas oraciones nos da a entender que marca el fin de un tiempo. Ahora vemos ahí una nube en este versículo. No es la primera nube famosa en la Biblia. Los hebreos utilizaban un término para describir esta situación. Usaban la palabra Shekinah para describir ¿qué? Que esto era la morada o presencia de Dios visible con su pueblo. Y fue descrita en varias ocasiones. Moisés lo llamó columna de nube cuando guió al pueblo de Israel fuera de Egipto. También cubrió el monte Sinaí cuando Dios habló con Moisés. También cuando llenó el tabernáculo, cuando guió a Israel y cuando llenó el templo de Salomón. Aparece en muchas ocasiones. También apareció con Jesús en la transfiguración. Y ahora está apareciendo en la ascensión. Al hacerlo de esta manera, Jesús está diciendo, soy Dios. Jesús es Dios. No hay duda alguna. Porque en la transfiguración, cuando ocurre este mismo suceso, aparece una nube, hay una voz detrás que dice, este es mi Hijo amado. El Hijo amado es Dios y ahora está siendo exaltado. Vemos los versículos 10 al 11 también, que nos relatan un poco más este detalle. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Lucas hace una descripción impresionante, y veíamos también que en el Evangelio de Lucas, esto también se estaba relatando. Pero vemos que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 52, está diciendo que los discípulos al ver este acontecimiento adoraron con gran gozo y después volvieron a Jerusalén. Pero aquí el libro de Hechos se nos está describiendo una mirada perdida, como esa emoción cuando nos despedimos de alguien que queremos, obviamente, y que se está yendo. En ese instante aparecen 2 ángeles que llaman a los discípulos de Galileos. ¿Por qué? Porque todos provenían de ahí. Claramente los ángeles fueron enviados por Dios con un mensaje especial que tenían que recordar. Jesús regresará. Amén. La mirada perdida y triste ahora se vuelve en gozo, porque su rey, aunque emprendió un camino, va a regresar. Jesús predijo que volvería en una nube con poder y gran gloria. Entonces, así como Cristo ascendió visiblemente y en gloria, lo veremos volver visiblemente y en gloria. Mientras tanto, tenemos una tarea por delante. Y este camino del Rey nos marca el periodo en el que proclamaremos sus buenas nuevas, desde que resucitó hasta que Él vuelva. Pero podríamos preguntarnos, ¿acaso Cristo no había dicho que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Eso le dijo a los discípulos, pero ahora los está dejando. Y la verdad es que podemos conciliar esto ¿de qué manera? De que Jesús está presente en la misión de la iglesia. Porque el otro nombre que se le da al Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No olvidemos que la presencia misma de Dios los está acompañando en esta misión. Y ahora, ¿qué beneficio nos da la ascensión de Cristo al cielo? Se pregunta el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 49. Y yo hice aquí un resumen, paráfrasis, porque lo pueden leer también ahí, revisen el texto. Cristo es nuestro intercesor en el cielo delante del Padre.
De eso nos beneficia. Si pecamos, podemos acudir a Él en arrepentimiento, y si somos acusados, Él nos justifica. ¿De qué otra manera nos beneficia esto? Que Él es nuestra garantía de que somos de Él y que estaremos con Él. Lo otro es que se nos ha sido enviado el Espíritu Santo como acompañante en esta misión, como garantía y sello de que Dios está con nosotros y que por Él podemos anhelar buscar el reino de Dios más que otra cosa. Por Cristo sabemos que toda la historia converge hacia un punto, hacia la consumación de todas las cosas, con su regreso triunfante, porque Él es el Rey que gobierna este mundo. Entonces, propagar las noticias del Rey se fundamenta en el mensaje del Rey. Se realiza a través de los testigos del Rey, esperando el regreso del Rey. Ahora ya concluyendo, ¿cómo encaja este episodio en la historia de Dios? La verdad es que el reino ya está aquí, como lo señala Jesús, en donde Él ya aplastó la cabeza de la serpiente. Lo viejo tuvo su final y su resurrección ha inaugurado una nueva era. El Espíritu Santo es garantía de la venida de este reino. Sin embargo, el reino no ha llegado todavía para nosotros en su totalidad. Y esto lo vemos ¿por qué? Porque a nuestro alrededor todavía vemos maldad, pecado, muerte, rebelión contra Dios. Entonces vivimos en una tensión del ya conocido entre ya y el todavía no. ¿Cómo es posible que dos eras convivan aún? La era presente y la porvenir. La verdad es que estas dos eras están superpuestas, coexisten dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Para que la misión de la iglesia y la reunión de quienes pertenecen a Dios pueda concretarse. Para que la misión de la iglesia sea visible. El banquete está servido, pero faltan personas que se unan. Y Dios nos envió a predicar el Evangelio, ser testimonios de este reino hasta la consumación de este reino. ¿Cuál es nuestro papel en esta historia? Hemos visto que esta historia se trata de Dios y de lo que Él puede hacer. De hecho, en Hechos descubrimos que Jesús sigue enseñando y haciendo por medio de la iglesia. Dios escoge a personas que se unan a Él en toda la historia. Lo vimos que lo hizo con Abraham, lo hizo con Israel, lo hizo con los discípulos, y ahora vemos que Dios está eligiendo a la iglesia, a nosotros. Nosotros somos invitados a participar en la obra que Dios está realizando. ¿Y qué pasa si recién estás conociendo el Evangelio o aún no lo conoces? Debes nutrirte del Evangelio de Jesús. Porque de eso se trata el reino de Dios. Conocer que en Cristo son redimidas todas las cosas. En Él obtenemos perdón por su sacrificio en la cruz. Tenemos una nueva vida por su resurrección. Podemos levantarnos y saber que aunque somos más pecadores de lo que pensamos, somos más amados de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar por Cristo Jesús. Y una vez que conocemos esto, compartimos esta noticia con los demás. ¿Y qué hacer si ya conoces esto? Si tienes años en el Evangelio y esta predicación la has escuchado 5 veces por lo bajo, debes nutrirte del Evangelio de Jesús, porque de eso se trata el reino de Dios. Fortalécete una y otra vez en el amor de nuestro amado Señor. Una vez que lo hagas, comparte esta noticia con los demás. ¿De qué trata la vida en el reino? La vida en el reino se trata de personas que adoran, aman, esperan a su rey y por ende anhelan vivir como su rey. N.T. Wright, reflexionando sobre esto, dice lo siguiente: nuestra tarea en el presente es la de vivir como gente de la resurrección, entre la Pascua y el día final, en tanto un signo de lo primero y una anticipación de lo segundo. En otras palabras, si queremos vivir en esta historia, necesitamos mirar hacia atrás y hacia adelante. Debemos vivir vidas en el Evangelio sabiendo que Jesús resucitó. Por ende, como estos testigos, contar a todas las personas lo que hemos visto y oído, pero también siendo una anticipación del día final, en donde todas las cosas serán redimidas por completo. Aquello por lo que estamos esperando en el futuro moldea nuestra misión en el presente. Recordemos que su redención alcanza nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con todo lo que nos rodea. La iglesia tiene la función de ser un retrato de lo que será en el futuro el reino de Dios.
El testimonio entonces significa encarnar el poder renovador de Dios en la política, en la ciudadanía, en la economía, en los negocios, en la educación, en la familia, en el arte, en el ocio, etc. Somos invitados a hacer testimonio acerca del poder restaurador de Dios. ¿Y qué pasa si fallamos en esto? Si fallamos en propagar la noticia del Rey. Y te tengo una mala noticia, vas a fallar. No seríamos los primeros en fallar. Si vemos la historia de Israel, ellos fracasaron en su llamado a ser luz para las naciones. Inclusive la iglesia, a lo largo de los años, también ha fallado. Pero tenemos esperanza en Jesús. ¿Por qué? Porque Él no fracasó. Él cumplió los propósitos de Dios. En Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. En Él y en su Espíritu tenemos todo lo que necesitamos. Hay un área con la que luchas, si te cuesta, pídele ayuda a Dios. Él te va a ayudar. Eres tímido, te falta iniciativa para compartir las noticias del Rey. Pídele a Dios, Él te va a ayudar. Te sobran las palabras y nunca logras concretar nada. A mí me pasa. Pídele ayuda a Dios, Él te va a ayudar. Cree en lo que Jesús está haciendo. Él sigue dando gracia y misericordia. ¿Y qué pasa si de verdad logramos compartir esta noticia y llegan personas a este reino del Señor? La gloria es para el Rey. Amén. Pues Él es quien inició esta obra. Él envió su Espíritu para atraer a los que son suyos. En el reino de Dios no hay lugar para el orgullo. Toda la gloria es de Dios, por siempre y para siempre. Y Él está llevando la historia hacia su consumación. Y por esa esperanza, nosotros podemos saber que el reino ha llegado y que el Rey volverá. Amén. Les quiero invitar a que oremos. Amado Padre, qué privilegio es poder participar de tu historia. Amén. Toda la historia se trata de ti. Gracias por no estimar recursos en atraernos hacia ti. Ayúdanos a propagar las buenas noticias del Rey. Suple nuestras flaquezas. Impúlsanos a predicar tu evangelio en la ciudad de Osorno, en sus alrededores y hasta los confines de la tierra. Oramos en el nombre del Rey, que ciertamente vendrá, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Amén.